Una noche en el año 2018, Carlos Ramírez, un conductor de camiones, conducía por la ruta que va de la ciudad de Barinas a Guanare, esto es Venezuela. Carlos manejaba su viejo camión rojo y saltaba con cada bache que había en la autopista. Hacía un calor mortal, entonces bajó la ventana para que entre aire fresco. De pronto escuchó un silbido agudo, extraño. Era muy raro porque habían pasado las 12 de la noche y no había nada ni nadie en la carretera. Si te gusta el misterio, lo oculto y las historias de terror, estás en el lugar correcto. Bienvenido a Historias del Eclipse. Hoy te traigo la historia de un espíritu maligno que acecha a la gente con un silbido escalofriante. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Subimos 2 o 3 videos por semana. Y si estás listo, vamos a ver qué pasó. Carlos Ramírez, un camionero de 45 años, manejaba de noche por la ruta que va de Barinas a Guanare, en Venezuela, transportando mercancía en su camión. Como siempre, iba escuchando las radios locales y de vez en cuando se iba la señal de la radio. Revisó su reloj para ver si estaba haciendo buen tiempo de recorrido. La luna brillaba, pero iluminaba poco el asfalto. Fuera del camino, lo único que había era maleza, pastizales secos, arbustos con espinas, insectos y un calor terrible. Olía a tierra mojada porque poco antes había parado de llover. El camión pasaba por charcos de agua y baches, entonces bajó la velocidad. Carlos estaba extremadamente cansado después de un día de trabajo, pero no podía parar. Tenía que entregar la carga de vegetales y frutas antes del amanecer. Y para mantenerse despierto tomaba café negro de un termo. Todo parecía normal. Abrió un poco la ventana para que entre el aire y escuchó un silbido. Como no había nadie en la carretera, solo había campo, arbustos y maleza, entonces se puso en alerta y tomó un bat de béisbol que tenía debajo del asiento. El silbido agudo subía y bajaba en un tono triste, como si alguien estuviera silbando una canción triste a la distancia. Carlos sacó la cabeza por la ventana abierta y pensó, ¿será otro camionero haciendo señales? Porque a veces los conductores usaban silbidos para alertar a otros conductores de peligros que hay en la vía. Pero no vio nada. Y ese silbido era poco amigable. Era triste, melancólico, casi doloroso, como un lamento. Siguió manejando, pisó el acelerador, pero ese silbido no desaparecía. Es más, ya había recorrido una buena distancia, pero persistía el silbido. Inclusive se hacía más claro, más insistente. De pronto parecía que sonaba como si el silbido viniera de los lados del camión, por entre la maleza. Carlos, lleno de terror, sintió un cosquilleo en la nuca, como cuando el instinto te dice que algo malo está pasando. Miró por el retrovisor lateral, nada, solo oscuridad. Pensó que podría ser el viento, buscando una respuesta lógica a lo que estaba pasando. De pronto la radio se encendió con el volumen alto. Había recuperado la señal. El volumen le hizo asustar. Bajó un poco, sonaba una cumbia movida y alegre. Pero el silbido persistía, estaba más cerca, como si alguien estuviera silbando al lado del camión y a la misma velocidad. Carlos, asustado, apagó la radio. Solo se escuchaba ese sonido, era como hipnótico. Bajó la velocidad y se detuvo en el arcén. Agarró una linterna pesada de la guantera y apuntó un haz de luz entre la maleza. Pero no había nada, o al menos eso creía él. Y de repente, una sombra fugaz cruzó el haz de luz. Era alta, delgada, con movimientos torpes, como un espantapájaros cobrando vida. Carlos giró rápidamente la linterna para ver qué era, pero la figura se había desvanecido en la oscuridad. El pobre hombre estaba aterrado y su corazón latía como un tambor. Gritó, ¡Hey! ¿Quién anda ahí? Pero no tuvo respuesta. El sonido se hizo más cercano, como si alguien lo susurrara detrás del oído. Asustado, pero negándose a creer en cuentos de fantasmas, Carlos volvió rápidamente al camión, cerró la puerta de un golpe seco, metió la llave en el encendido, aceleró y dejó una nube de polvo atrás. Pero el silbido no quedó atrás.
Lo acompañaba como si fuera atado a una cadena detrás del camión. ¿Qué era eso? ¿Un animal? ¿Un loco? ¿O algo más? Quizás algo de las leyendas que se cuentan en el Caribe. Carlos no lo sabía, pero esa noche su mundo racional estaba a punto de derrumbarse. Si me sigues, no te olvides de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que ocurre en la oscuridad. Continuemos. Ahora retrocedamos en el tiempo para entender qué diablos es esta criatura que acecha con su silbido. Esta no es solo una historia de miedo, es una leyenda venezolana que ha sido transmitida de boca en boca durante generaciones. Una advertencia de que el pecado, la ira y las maldiciones no se rompen fácilmente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es oscuro, sangriento y lleno de misterio. Vamos al siglo XIX, a las llanuras de Venezuela, en la época en que las haciendas eran como reinos, con esclavos, rodeados de vastas planicies donde el sol quema durante el día y en la noche hace un frío terrible. En una de estas haciendas vivía un joven llamado Juan Hilario. Juan era el hijo único de un hacendado que tenía mucho dinero, un muchacho de buena apariencia, con ojos negros, cabello ondulado, pero era terriblemente malo, con un corazón podrido. Cuando era niño, sus papás lo mimaban mucho, le daban todo lo que él pedía y no le ponían límites. Entonces Juan creció creyendo que el mundo era un inmenso lugar de placeres y que él tenía poder. Y si no obtenía lo que él pedía, se enfurecía muchísimo. Un día, Juan salió de cacería con sus amigos. Tomó uno de sus rifles, lo cargó y cogió un machete afiladísimo. Fue a la caballeriza y cogió su caballo más lindo, el negro. Era su favorito. Salió con sus amigos entonces a cazar venados. Pasaron horas, hacía un sol terrible y un calor insoportable. Y los jóvenes perseguían venados y chihuiles, pero no les fue muy bien. Juan regresó a la hacienda con las manos vacías, sin haber cazado nada, y por supuesto, tremendamente furioso y con muchísima hambre. Se le pegaba la camisa al cuerpo por el sudor y el polvo del camino le cubría la cara como una máscara. Entró a la casa principal, una estructura de adobe con techos de paja, pateando la puerta de madera con fuerza. «¡Padre, tráeme comida ahora mismo!», gritó, tirando su sombrero empolvado al suelo. Su padre, un hombre mayor, con bigote gris y manos marcadas por el trabajo en el campo, estaba en la cocina, preparando una sopa simple con lo que había: yuca, plátanos y un poco de carne seca. «Hijo, no hay venado hoy. Tendrás que contentarte con lo que hay», dijo calmadamente mientras mecía la sopa que estaba en una olla sobre el fogón. Juan no aceptó eso, se puso rojo de la ira, las venas de su cuello se le hincharon y en un arrebato de rabia agarró el machete que aún llevaba en el cinturón y con ira desproporcionada atacó a su padre, cortando su cuerpo una y otra vez. Los gritos del padre se escuchaban por toda la hacienda. Y no contento con matarlo, Juan, loco de rabia, descuartizó el cadáver, separando los huesos de la carne, y metió las partes en la olla de la sopa. Su madre había salido a dar una vuelta en la hacienda, y cuando regresó se encontró con una escena de horror. Al ver los pedazos del cadáver, no pudo más que gritar horrorizada. Se arrodilló junto al cuerpo mutilado de su marido y levantó las manos al cielo lanzando una maldición. «Maldito seas, Juan. Por este pecado imperdonable, tu alma nunca encontrará paz. Cargarás los huesos de tu padre por la eternidad, y tu silbido será un lamento que aterrorice a los vivos. Que el viento te lleve, pero nunca te deje descansar». Algunos dicen que un chamán de esas tierras, sabiendo que Juan mató a su padre de una manera salvaje, selló la maldición con un ritual invocando a los espíritus malignos. Otros afirman que fue la misma tierra de los llanos, cansada de tanta violencia, la que transformó a Juan. Sea como sea, esa noche Juan desapareció. Su cuerpo se agrandó y se volvió cadavérico. Sus piernas se alargaron como zancos
y su rostro se volvió delgado y blanco como un espectro. Cargaba un costal lleno de huesos que traqueteaban con cada paso, y su voz se convirtió en un silbido eterno, un sonido que anuncia que la muerte viene y es momento de arrepentirse de los pecados cometidos. La gente lo llamó el Silbón. Desde aquel entonces, el Silbón camina por las llanuras, buscando almas para expiar su pecado. La gente de las llanuras de Venezuela y Colombia saben que si se escucha su silbido lejano, es que el demonio está cerca, acechándote. Y si suena cerca, tal vez te deje ir, pero no puedes ignorar su llamado, porque tal vez esa noche sea tu última noche con vida. Pero al final de cuentas, ¿qué pasó con Carlos luego de que escuchó el silbido? No te olvides de dejar tus comentarios, darle like a este video, suscríbete y activa la campanita. Vamos a ver qué más sucedió. Ahora que ya conoces la verdadera historia de esta criatura, volvamos al presente, donde su nombre todavía continúa acechando a los campesinos de la zona. Y no te miento cuando te digo que hay testimonios documentados de la gente que han sido acechados por este demonio. Prepárate, porque lo que vas a conocer ahora te hará cuestionar si realmente existen espíritus malditos en Latinoamérica y que no conocías. María y Pedro eran dos enamorados de 20 y tantos años que vivían cerca de Calabozo, en el estado de Guárico. Era el año 2003 y decidieron acampar con un grupo de amigos en los llanos, aprovechando que cumplían años de estar juntos. Llegaron al campo, ya cuando el sol se estaba poniendo y dejaba un brillo naranja en el paisaje. Armaron sus carpas en un sitio que estaba rodeado de palmeras altas, algo de sombra y de hierba seca. En el ambiente se sentía una brisa fresca y suave. El grupo de amigos encendió una fogata, asaron unos chorizos y se le estaban pasando muy bien mientras contaban chistes. Era un grupo muy chévere de amigos. Pero claro, como era de imaginar, María y Pedro querían privacidad. Y poco a poco se fueron alejando del grupo, tomados de la mano, y se metieron entre la maleza por un estrecho camino. La única manera de ver por dónde caminaban era iluminando el camino con su linterna. Estaban a una distancia prudente del campamento. Ya no se olía humo de la fogata y el aire empezó a enfriarse rápidamente y empezó a oler a tierra húmeda. Conversaban, planeando su futuro, hasta que un silbido los interrumpió. Se escuchaba muy ligero al principio, como una melodía lejana. Pedro se detuvo, buscando entre la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, le preguntó a María. Ella dijo que sí lo había escuchado también. Creyeron que alguno de sus amigos estaba silbando, pero poco a poco se volvió más nítido. Intentaron ignorarlo y siguieron conversando, pero el silbido creció y los envolvió. Ahora sonaba como un gemido humano, mezclado con un chillido agudo. De repente, vieron que los arbustos se sacudieron como si fuera el viento que los movía. Se detuvieron. Algo crujió en la oscuridad. El sonido era como si fueran palos que alguien llevaba cargando en una bolsa. Llamaron a sus amigos pensando que alguien los estaba molestando, pero nadie respondió. Muy asustados, corrieron de vuelta al campamento, pisando piedras y tropezando con raíces. Al llegar, vieron que el grupo de amigos estaba sentados todos alrededor de la fogata. ¿Qué les pasa?, les preguntaron, viéndolos pálidos y asustados. Escuchamos como si alguien estuviera silbando y luego empezó a seguirnos, explicó Pedro. Iban a sentarse con el resto de panas, pero el silbido no paró y se acercó al grupo. «Ahí está el sonido, ¿sí escuchan?», dijo María. El sonido rodeó el sector donde estaba el grupo. Era imposible no escucharlo. Parecía como si un animal al que no podían verlo los estaba rodeando. Uno a uno se fueron levantando asustados. Uno de los amigos, un llanero experimentado, dijo: «Es el Silbón. Quédense juntos, no se muevan, no miren para atrás». Los chicos iban asustando cada vez más. Encendieron celulares, linternas y empezaron a rezar bajo. De pronto, María y Pedro ya no estaban.
habían desaparecido. Lo último que se escuchó fue un grito ahogado a lo lejos y luego silencio. Al amanecer, la policía llegó al lugar. Tomaron las declaraciones de los chicos. Buscaron a María y a Pedro. No encontraron cuerpos, solo huellas confusas en la hierba aplastada y en el centro del claro, un costal abandonado. Dentro del costal habían huesos humanos, limpios y pulidos, como si hubieran sido cocinados y despojados de la carne. La bolsa olía a tierra vieja y a descomposición. El caso nunca se resolvió, ni llamó la atención de ninguno de los medios de comunicación, pero la gente de los pueblos de las llanuras venezolanas cree que el Silbón es quien se lleva a la gente por una maldición. Otro encuentro escalofriante ocurrió en 1997, en Apure. Apure es una zona al oeste de Venezuela que limita con Colombia. El clima es subtropical húmedo. Luis, un campesino, de esos que llevan sombrero de vaquero y botas de caucho, cabalgaba solo una tarde, arriando las vacas, llevándoles al ordeño. Soplaba un poco de viento y parecía que traía un silbido. Al principio, Luis no hizo caso, pensando que podían ser coyotes o algún ave, pero luego vio una figura a lo lejos. Era muy alta, extremadamente delgada, con piernas desproporcionadas que le hacían parecer un insecto gigante, un sombrero de paja cubriendo su cabeza pálida, y cargaba lo que parecía una bolsa al hombro que se mecía mientras caminaba. Por la distancia, Luis no podía ver bien, entonces picó a su caballo con las espuelas para acercarse más, aunque al principio tenía más curiosidad que miedo. «Oiga, ¿necesita ayuda?», le preguntó. La figura se detuvo, volteó, vio a Luis y el silbido se volvió tan grave como un rugido. Los ojos de esa criatura brillaban bajo el sombrero. Luis casi se cae del susto cuando vio esa cara. Galopó hacia atrás, pero cuando regresó a ver, ya había desaparecido. Esa noche, el silbido lo siguió hasta su casa, y al día siguiente encontró huesos esparcidos en su establo. Los testimonios no son aislados, hay muchos más. Algunos son de borrachos que desaparecen en tabernas, de viajeros que oyen el silbido a lo lejos en las carreteras desiertas. Y aunque no lo creas, el misterio crece y las dudas también. ¿Por qué el Silbón elige a cierto tipo de hombres? ¿Busca a pecadores como él? ¿Podría elegir a cualquiera? ¿Podríamos ser tú o yo? Ahora sí volvamos a la historia de Carlos, nuestro camionero, que oía por la carretera Guanare una noche, escuchando el silbido escalofriante del Silbón. Después de encontrarse con el silbido, aceleró y el camión iba a toda velocidad por el asfalto. Encendió las luces altas para poder ver mejor, pero el silbido lo perseguía. Sudaba del miedo y sus manos temblaban en el volante, hasta que al final pudo ver las luces de una gasolinera y un kiosco iluminado con luces de neón. Era como un oasis en medio de la oscuridad y la soledad de la carretera. Llegó a la gasolinera, sonaron los frenos y se estacionó. Saltó del camión, corrió como pudo hasta el encargado, un viejo campesino con la piel arrugada, que lo recibió. «Oiga, escuche esto, un silbido me sigue», le gritó Carlos señalando la oscuridad. El viejo escuchó y su rostro se endureció. «¿Sonaba lejos o sonaba cerca?», preguntó con voz grave. Carlos respondió: «Al principio lejos, ahora como si estuviera aquí mismo». El viejo cruzó los brazos. Es el Silbón, muchacho. Entra en el camión, cierra todo y no pares hasta el amanecer. Y si sabes rezar, reza». Carlos, alterado y con el corazón en la garganta, subió al camión, cerró rápido la puerta, pero antes de arrancar escuchó que el silbido había cambiado. Era como un susurro detrás de su oído que decía «Carlos», entre notas agudas. Aceleró dejando atrás la gasolinera y no paró hasta llegar hasta Guanare. Cuando llegó, buscó un motel barato, alquiló un cuarto, se metió ahí, atrancó la puerta y dejando las luces encendidas se quedó hasta el amanecer. Bien entrada la mañana, ya con el sol filtrándose por las cortinas sucias, Carlos se atrevió a salir del cuarto. Fue hasta el camión para revisar si estaba todo en orden. En la caja trasera, entre las cajas de frutas,
había algo nuevo, un costal de yute manchado, atado con una cuerda vieja. Era extraño porque no era parte de la carga que llevaba. Abrió el saco y pegó un grito de espanto. Dentro habían huesos humanos, fémures, costillas, un cráneo con dientes amarillos. Cerró el costal. ¿Cómo llegó ahí? ¿El Silbón lo dejó como advertencia? Después de esto, Carlos cambió. Dejó de transitar las rutas nocturnas, se quedó más tiempo con su familia y quedó traumado por el episodio. Pero unos meses más tarde, cuando estaba dormido en su dormitorio en Barinas, volvió a escuchar el silbido. Era lejano, como cuando cruza un carro por una calle más allá a la distancia. Una noche no aguantó más. Salió del dormitorio, se fue al garaje, cogió el costal de huesos y se fue a un paraje. Cogió gasolina, le echó gasolina y lo incendió todo. Lo quemó. Las llamas rugieron y el silbido se transformó como en un alarido ensordecedor, como si un alma estuviera siendo torturada. Luego, silencio absoluto. Carlos vive ahora en paz, pero ya dejó de hablar de lo que pasó esa noche. Cuando la gente le pregunta sobre lo que pasó, él responde: hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad. ¿Este demonio es real? ¿O es la imaginación de la gente o histeria colectiva? Ustedes decidan. Pero si alguna vez en la noche escuchan un silbido, no se detengan. Es mejor correr y mirar hacia adelante. Quienes llegaron hasta aquí, mil gracias. No se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campana. Y no se olviden también de comentar. ¿Hay criaturas en tu país que todavía siguen aterrando a la gente? Comparte con amigos que amen las historias de terror este video y mándame tu historia para compartirla también en Historias del Eclipse. Y no te olvides de cuidarte, sobre todo de la oscuridad. Ahí suceden cosas que nadie entiende. Adiós.